Evangelio según San Marcos. Acercóse uno de los escribas que le había oído discutir y advirtiendo lo bien que le había respondido, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla de lo que es importante. El Señor estaba hablando con un grupo de personas y llega un escriba que es un hombre sabio, muy entendido en las Sagradas Escrituras. Hoy diríamos que es un intelectual. Él llega para hacerle una pregunta al Señor, una pregunta que no era fácil. La mayoría de los grupos de esta época iban a probarlo a Jesús, iban a tentarlo para condenarlo. La intención de este escriba no era esta. ¿Y por qué decimos esto? Porque Jesús al final de la conversación le dice: no estás lejos del reino de Dios. Por eso podemos pensar que venía con un corazón sincero. Le pregunta cuál es el mandamiento principal. Jesús le dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Nosotros nos podemos preguntar: ¿cómo podemos amar a Dios, como dice el Evangelio, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas? Solamente lo podemos amar cuando accedemos a la presencia interior de Dios, cuando somos capaces de percibir la presencia de Dios en los otros. La presencia de Dios en nosotros reconoce la presencia de Dios en cada uno. De esta forma es posible amarlo como a nosotros mismos. Podemos preguntarnos qué camino tenemos para amar a Dios. El camino es la oración. Oración es relación. Sabemos que solo encontramos nuestro equilibrio y nuestra belleza cuando Dios es nuestro centro. Podemos decir que orar es vivir gratuitamente el tiempo con Dios, con el gozo de estar juntos. Eso es amar, ya que dar el tiempo es dar la vida. El amor, en primer lugar, no es algo por el otro, sino estar presente. Y la oración nos enseña a estar en la presencia de Dios, con una sencilla atención amorosa. La oración nos permite participar en la creatividad de Dios. La oración nos permite pasar de las ideas que nosotros tenemos de Dios a una experiencia de Dios, que es algo muy distinto. Uno de los frutos de la oración es la entrada progresiva en el conocimiento de Dios y en el conocimiento propio. Solamente el hombre puede conocerse a la luz de Dios. Todo lo que pueda conocer de sí mismo a través de los medios humanos, como la psicología, experiencia de vida y demás, son válidos, pero limitados. En la oración descubrimos a un Dios tierno, a un Dios misericordioso. Por eso debemos ponernos a su luz progresivamente. Dios no nos muestra nuestros pecados. Dios nos muestra su perdón y su misericordia. La oración y el encuentro con Dios nos hace descubrir su amor único hacia nosotros. Cuando recibimos el fruto de la oración, tenemos la certeza de ser amados de un modo único y la certeza de poder, a pesar de nuestras debilidades y de nuestros límites, amar de una manera única. Se trata de una realidad que permanece en el misterio, incomprensible y en gran parte imposible de expresar. ¿Por qué Jesús le dice al escriba: no estás lejos del reino de Dios?
porque el escriba abrió su corazón y le dijo: muy bien, maestro, tienes razón. A nosotros nos pasa que también por ahí leemos mucho, estudiamos mucho y nos olvidamos de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es escucharlo a Dios. Cuando Jesús empieza la conversación, lo primero que le dice es: escucha, Israel. Eso es lo que debemos aprender. Debemos aprender a escuchar a Dios.